Y ha llegado el momento que muchos estabais esperando, porque hoy hablamos de un tema que nos gusta, que nos interesa a todos o a casi todos. Hoy hablamos de el temita, de lo único, de el delicioso, como lo llaman algunos jóvenes en estos días extraños. Hoy hablamos de sexo. Pero hoy hablamos de sexo, ¿cómo no?, de sexo extraño, porque para eso estamos en este programa que ni es de sexología ni lo pretende, sino es de cosas, bueno, que se salen de lo convencional. Así que hoy exploraremos cómo el sexo se manifiesta de forma bastante extraña, a veces, en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Una sociedad que en el fondo está impregnada por completo de sexo. Es algo que afecta a múltiples aspectos de la vida humana. Desde que desayunamos hasta que nos vamos a la cama, especialmente en ese momento, un día cualquiera de nuestra vida es una sucesión de estímulos sexuales, algunos perceptibles y otros que nos pasan desapercibidos a nivel consciente. Es sorprendente ver cómo cada cultura tiene su propia perspectiva sobre el sexo. En algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, se prohíbe la venta de juguetes sexuales, pero en cambio no se prohíbe tener sexo con difuntos, que para el caso están igualmente inanimados. Hay países donde se prohíbe la prostitución, muchos, pero por ejemplo en Alemania, donde el envejecimiento que aqueja a muchos países occidentales está empezando a golpear fuerte, se ha experimentado con convertir a las trabajadoras sexuales en cuidadoras de ancianos. Y esto no es lo más grave que ha pasado con respecto al sexo y los gobiernos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en algunas sociedades antiguas se exigía que los altos funcionarios y la gente con cargos públicos fueran castrados para evitar el nepotismo. Oye, si no tienen hijos, pues no tienen a nadie a quien enchufar. Así que vamos a embarcarnos en un viaje alucinante a la cara más extraña del sexo. Y como punto de partida de nuestro viaje, pues creo que no hay nada más adecuado que probablemente una de las manifestaciones sexuales más extendidas en la actualidad, la pornografía. A los humanos nos gusta el porno, y prueba de ello es que no ha habido avance tecnológico en el mundo de las comunicaciones que no haya sido utilizado antes o después, generalmente antes, por la industria del porno. Os pondré un ejemplo: las microfichas y los microfilms, herramientas muy extendidas en el mundo de los archivos y bibliotecas y muy populares en las películas de espionaje antiguas. Y de hecho hay mucha gente que cree que esto se originó precisamente en este mundo, en el mundo de los espías, pero no es así. Para buscar el origen de las microfichas tenemos que irnos a las Stanhopes, que eran dispositivos ópticos que se crearon en el siglo XIX y que permitían a las personas ver fotos microscópicas sin tener que usar un microscopio. Claro, al hacer imágenes microscópicas que se podían ver simplemente acercándose la lente al ojo, esto permitía un visionado sumamente discreto, algo muy conveniente en una sociedad tan puritana como era la del siglo XIX. Así que si no fuera por el afán de los señores decimonónicos por ver señoritas ligeras de ropa, pues nos hubiésemos perdido grandes películas de espías de los años 60. Por cierto, hablando de puritanismo, Estados Unidos, que tiene una de las mayores industrias pornográficas del mundo, posiblemente solo por detrás de Japón, ha tenido varios presidentes que han hecho de la lucha contra la pornografía
pues una de sus principales banderas, ¿verdad? Uno de ellos fue Nixon, que por cierto es bastante irónico que su presidencia terminase por las revelaciones de alguien que se hacía llamar Garganta Profunda. Y otro fue Ronald Reagan, que propuso que la obscenidad fuera considerada delito. Y uno de sus comisionados en este empeño, el reverendo Bruce Ritter, fue especialmente activo no solamente en esto, sino en solicitar que el gobierno declarase delito tanto la pornografía como la homosexualidad. Claro, eso antes de que se descubriera que utilizaba los fondos de una organización caritativa que había fundado para solicitar sexo con jóvenes prostitutos masculinos. La sexualidad es algo que nos une íntimamente a nuestra condición de animales, que lo somos. Pero cuando nos introducimos en el mundo del comportamiento sexual de otras especies, entramos en un territorio salvaje. Salvaje y repleto de cosas insospechadas, como los penes de usar y tirar, por ejemplo. ¿Sabíais que hay una babosa de mar que se deshace de su pene tras el acto sexual? Eso ya parece serio, pero no lo es tanto porque resulta que le crece otro en 24 horas. Pero no solo los invertebrados tienen comportamientos sexuales interesantes. El clítoris de una hiena hembra puede salir hasta 20 centímetros de su cuerpo. Hay animales como los delfines o los caimanes que tienen erecciones permanentes. No las vemos porque las esconden dentro de su cuerpo para sacarlas a relucir en los momentos adecuados. Por cierto, hablando de penes y erecciones y esas cosas, solo el 3% de las especies de aves tienen pene. Eso sí, algunas de los que sí lo tienen, de las pocas que sí lo tienen como para avergonzar a cualquier ser humano. Sin ir más lejos, el pato zambullidor, un pato argentino que tiene unos 46 centímetros de pene. Teniendo en cuenta un par de datos, lo ponemos en contexto. El pato en cuestión suele medir unos 40 centímetros, es decir, su miembro es más largo que su propia longitud. O para poner en contexto con otras aves que también tienen pene, les suele medir unos 20 centímetros, que tampoco está mal, pero ni punto de comparación. Y para terminar este segmento sobre animales, una curiosidad cinematográfica. ¿Alguna vez has escuchado aparearse a una tortuga? Supongo que la mayoría habréis dicho que no tenéis ni idea de cómo es el sonido de las tortugas teniendo relaciones sexuales. Pero os equivocáis, sí lo habéis oído. Lo habéis oído en Parque Jurásico. Algunos de los sonidos de los dinosaurios de Parque Jurásico son realmente grabaciones de tortugas teniendo sexo. El sexo vende. Y no me estoy refiriendo solamente a la utilización de reclamos sexuales en la publicidad, por ejemplo. No, desde el principio de los tiempos, o desde que existe el intercambio de mercancías, el comercio, ha habido gente que ha intentado vender cosas relacionadas con el sexo, desde afrodisíacos, perfumes para atraer a las mujeres o a los hombres, hasta huevos de jade que prometen mejorar la vida sexual. Se ha visto de todo en la historia. Por ejemplo, en la Edad Media se utilizaban testículos de comadreja como método anticonceptivo. La creencia era que colocar los testículos de comadreja, pobre comadreja, alrededor del muslo o el cuello de una mujer evitaría que se quedase embarazada durante el sexo. Y si creéis que es el anticonceptivo más raro que se ha utilizado jamás, os equivocáis. El más raro probablemente sea el conocido como limón de Casanova. El método requería medio limón,
al que se le sacaba la pulpa y se insertaba en la vagina. La cáscara hacía las veces de diafragma y el ácido del jugo de limón era un potente espermicida. Lo sigue siendo, no es tan desatinado, pero un limón, por favor. Cuando pensamos en productos que tienen que ver con el sexo, pues lo más común es que pensemos en juguetes sexuales, afrodisíacos, anticonceptivos, pero hay algo que se nos suele escapar y que también tiene que ver con el sexo, aunque sea indirectamente, y son los productos de higiene femenina, tampones y compresas. Este olvido quizás se deba a la conocida ignorancia masculina sobre todo lo relacionado con la menstruación, algo que quedó manifiestamente claro cuando Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, y los ingenieros de la NASA, que por supuesto son gente metódica y que lo tiene absolutamente todo previsto, le preguntaron que si 100 tampones serían suficientes para el viaje. 100 tampones. El viaje de Sally Ride iba a durar, y finalmente duró 6 días. Estamos hablando de científicos de la NASA, así que imaginaos el común de los mortales. Precisamente la ciencia se ha ocupado del sexo como se ocupa prácticamente de casi todo. A fin de cuentas estamos ante una actividad, ante una faceta del ser humano absolutamente esencial. Curiosamente, una de las cosas en las que más se ha investigado es en el sexo como ejercicio físico. Y sí, ya sabemos que el sexo pues puede ser intenso, incluso agotador, pero la verdad es que como ejercicio físico tampoco es que sea demasiado útil. Veréis, hay que tener sexo, relaciones sexuales, durante 3 horas y 20 minutos consecutivas. A ver quién se pone a esto. 3 horas y 20 minutos consecutivas para quemar la misma cantidad de energía que durante 30 minutos de carrera. O dicho de otra forma, cada minuto corriendo equivale a algo más de 6 minutos y medio de sexo. De hecho, parece que lo de la dieta del cucurucho, ya sabéis, no tiene mucho sentido, porque prácticamente cualquier cosa quema más calorías que el sexo. Cortar el césped, sin ir más lejos. Bueno, entonces, para hacernos una idea a qué equivaldría en ejercicio físico el sexo, pues según la Fundación Británica del Corazón, el sexo quema la misma cantidad de energía aproximada por minuto que planchar la ropa. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención respecto a la relación entre el sexo y la ciencia es que esta última no ha sido ajena a la consideración tradicional de tabú que ha tenido siempre la actividad sexual. La sexología moderna podríamos decir que comienza en 1886 con la publicación de Psicopatías sexuales de Richard von Krafft-Ebing. Es el documento fundacional de la moderna sexología. Bueno, pues este investigador no quería que su conocimiento estuviera en manos de la gente común, no quería que los ciudadanos de a pie, por morbo o por lo que fuese, leyesen su libro. Era solo para profesionales, así que lo escribió y lo publicó en latín. Él se lo perdió porque estoy seguro de que, de haberlo escrito en su lengua materna, en el alemán, se hubiese convertido en un bestseller instantáneo. Con el sexo se da una curiosa paradoja. Por un lado es algo natural, espontáneo, saludable, y por otro lado es algo tremendamente importante socialmente, así que los legisladores de todos los tiempos y de todos los lugares se han metido a regularlo.
Un buen ejemplo lo encontramos en el antiguo Egipto. Los legisladores egipcios intentaron prohibir los himenes falsos importados de China. Sí, en la época del antiguo Egipto ya se importaban de China artefactos curiosos y sorprendentes. ¿Para qué estaban diseñados los himenes falsos? Para fingir la virginidad, que al parecer pues también se valoraba mucho en el antiguo Egipto. Se insertaban en la vagina, tenían una membrana que cuando se perforaba pues expedía una sustancia parecida a la sangre, y todo el mundo tan contento. Este tipo de engaños se han dado en todas las épocas y lugares en que los esposos tradicionalmente han exigido pruebas de la virginidad de la mujer con la que se casaban. Para ilustrar lo que os decía antes de la importancia social que puede llegar a tener el sexo, a pesar de ser algo natural, saludable, etcétera, 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 os daré un dato. La forma en que los diferentes países definen el matrimonio es un factor que influye directamente en los índices de delincuencia. Por lo general, las sociedades polígamas tienen más delitos que las monógamas. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues esto lo sacó un estudio publicado por la Royal Society, un estudio realizado en 150 países, y los investigadores descubrieron que la legalización de la poligamia conduce a un mayor número de hombres solteros. Una determinada clase de hombres tiende a acaparar las mujeres disponibles, y el que haya un mayor número de hombres solteros contribuye a aumentar los índices de violaciones y asesinatos. Y esto se debe en gran medida a que los hombres solteros son muchísimo más propensos a cometer delitos que los hombres unidos en una relación de pareja. Esto debería ser una obviedad, pero uno de los aspectos en los que más impacto tiene el sexo es en la demografía. Desde que en la década de los 50 se inventasen las píldoras anticonceptivas, el sexo ya no está necesariamente ligado a la procreación, lo cual ha sido una conquista social, ganar un ámbito de libertad, sobre todo para las mujeres, pero ha hecho que se desmorone la demografía, reducción de nacimientos, reducción de población, envejecimiento de la población, y algunos países están tomando medidas, imaginativas. Uno de ellos es Rusia. Vladimir Putin, con este fin, ha establecido una serie de nuevos festivos en el país. Festivos encaminados a que las parejas rusas se dediquen a traer al mundo a saludables y rollizos bebés rusos. Uno de ellos es el Día del Contacto Familiar, un día en el que se anima a los empleados y empleadas rusos a que, abandonen su puesto de trabajo y se vayan a casa a tener contacto familiar. Un contacto familiar lo más estrecho e íntimo posible, ya me entendéis. Pero por si alguna pareja rusa no acaba de pillar la sutileza de lo del contacto familiar, no pasa nada porque hay otra fiesta mucho más explícita. El día de Da a luz a un patriota. Esto ya sí que no admite interpretaciones, es decir, da a luz a un patriota. Y haz lo que sea menester para dar a luz a un patriota. ¿Y cómo nos aseguramos de que las mujeres rusas siguen ese día en concreto el patriótico Consejo Gubernamental? Pues es muy sencillo. Si resulta que das a luz a un patriota, obviamente, pero el patriotismo del bebé lo supondremos. Si resulta que das a luz a los 9 meses del día de da a luz a un patriota, entonces el gobierno de Putin se pone muy contento porque se da cuenta de que la madre estaba haciendo cosas patrióticas en el momento indicado, y entonces esa madre es elegible para ganar importantes premios que pueden ser
televisores de muchísimas pulgadas o vehículos 4x4 que en Rusia gustan mucho. Y aunque pintorescas, estas medidas no son únicas de Rusia. En otros países, como Corea del Sur, se están llevando a cabo iniciativas semejantes. Un ámbito que desde siempre ha tenido una relación complicada con el sexo ha sido el ámbito militar. Recuerdo aquellas historias que circulaban sobre que a los reclutas en España, cuando estaba el servicio militar obligatorio, pues les daban bromuro metido en el café del desayuno para que se concentrasen en sus ardores guerreros y dejasen de lado otro tipo de ardores menos convenientes para la cosa castrense. Los que saben de estas cosas me dicen que esto no ocurrió, que toda esta historia del bromuro es una leyenda urbana, y yo pues como es gente que entiende de estas cosas pues me lo creo, pero es que he escuchado esta historia con tanta insistencia que no sé yo. Eso sí, si vale de algo mi testimonio personal, tengo que decir que durante el tiempo que estuve cumpliendo mi deuda con la patria, no sentí ningún efecto que me hiciera indicar que esa historia es verídica. Lo que sí es verídico es la persecución implacable que en todos los ejércitos del mundo, aquí no se libra ni uno, han sufrido hasta hace bien poco los homosexuales. Y esa persecución ha ayudado a dar forma en determinados lugares a lo que podríamos denominar la geografía del mundo gay. Veréis, durante la Segunda Guerra Mundial, en el ejército norteamericano, el ser homosexual era motivo de licencia deshonrosa. Dicho de otra forma, te expulsaban del ejército y además todo el mundo sabía por qué te habían expulsado del ejército. Claro, esto era una forma bastante brutal de outing, de sacarte del armario prácticamente a patadas. Y muchos hombres, muchos chicos no estaban dispuestos a soportar la vergüenza, la presión social, el señalamiento que iban a sufrir si regresaban a sus pueblos natales, sobre todo la gente, evidentemente, que venía de zonas rurales. Así que sencillamente lo que hacían era no regresar nunca a casa y quedarse a iniciar una nueva vida en la misma ciudad en la que eran desembarcados. Y en el caso de la Guerra del Pacífico, esa ciudad solía ser San Francisco. Y así es como San Francisco terminó teniendo la comunidad gay más importante e influyente de los Estados Unidos, algo que ha llegado hasta nuestros días. Pero vamos, que si de hablar de instituciones que han tenido tradicionalmente una relación complicada con el sexo se trata, obviamente, el primer puesto del ranking se lo llevaría la religión. La religión tradicionalmente ha intentado reglarlo, manipularlo, manejarlo, prohibirlo, censurarlo y circunscribirlo a la mera procreación. Y no estoy hablando del catolicismo ni del cristianismo, estoy hablando prácticamente de la totalidad de las religiones. Y claro, dada esa visión, por ejemplo, del cristianismo, del sexo como algo pecaminoso, pues no es de extrañar la predisposición que tuvieron antaño hacia algunas prácticas que implicaban privar a la gente de sus órganos reproductivos. En el pasado, los cantantes masculinos castrados, los castrati, eran muy solicitados. Compositores como Händel, como Mozart, como Monteverdi, escribieron música específica para ellos. Y desde luego, la Iglesia Católica prefería a sus cantantes sin testículos. Durante el pontificado de Clemente VII, la Capilla Sistina utilizaba a los castrati para servir a la gloria de Dios. Se estima que a finales del siglo XVII
Las iglesias de Roma tenían alrededor de unos 100 castrati y en un siglo esa cifra se duplicó. El monasterio de Montecassino tenía incluso un centro para castrar a hombres. Bueno, en realidad a niños. Los castrati hacían las voces de soprano en el Vaticano y también trabajaban como actores teatrales. Algunos alcanzaron fama internacional y de hecho fueron determinantes en la popularización y en la internacionalización de la ópera italiana, hasta el punto de que en algunas óperas el 70% de las voces estaba formado por castrati. Pero vamos, que no era el único ejemplo de la querencia cristiana hacia los hombres sin testículos. Una secta cristiana rusa, en este caso ortodoxa, los Skoptsi, también mutilaban sus genitales y los pechos, en el caso de ellas, en busca de la santificación para la vida después de la muerte. ¿A qué es sorprendente que algo que debería ser, bueno, el colmo de lo natural, algo hacia lo que está enfocada toda nuestra biología, sin embargo, tenga aspectos tan grotescos como los que hemos visto a lo largo de los últimos minutos? Bueno, a fin de cuentas somos animales complicados, muy complicados, y terminamos llevando esa complicación a todo lo que hacemos. Alguien dijo una vez que la principal zona erógena del cuerpo humano no son los genitales, obviamente, sino que es el cerebro, y nuestro cerebro, individual y colectivamente, a veces tiene contenidos peculiares. Solo así se explican muchas cosas extrañas que tienen que ver con el sexo. Así se explica, por ejemplo, que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, encontrase interesante haber perdido la virginidad sobre la tumba de su madre. O que existan cosas como el Shi Sui Jin Kung Fu, que básicamente es un arte marcial originario de China y que básicamente consiste en levantar grandes pesos con los genitales. Incluso hay cosas que hemos visto a menudo y que jamás habríamos asociado al sexo y que tienen su origen en él. Por ejemplo, esos zapatitos puntiagudos que fueron muy populares en la Edad Media en diversos países, tanto de Oriente como de Occidente, a que no imaginéis que tuvieran algo que ver con el sexo. Pues sí, resulta que se originaron con la creencia absurda, pero que incluso hoy se resiste a morir, de que el tamaño de los pies del hombre tiene algo que ver, tiene alguna proporción con la longitud de su pene. Entonces, oye, cuanto más largo y puntiagudo el zapato, pues el mensaje que se estaba mandando era claro. Y si encima, como ocurría en muchos sitios, se hacía de tal forma que esa punta apuntase hacia arriba, pues el mensaje era doblemente explícito. Y así podríamos tirarnos horas y horas comentando historias del sexo extraño. El sexo, un aspecto fundamental de la vida humana, un acto natural, sirve para procrear, para satisfacer necesidades biológicas, para satisfacer las no menos importantes necesidades emocionales, y sirve para llevarnos a hacer las cosas más extrañas.